Mari Belén, Mari a toda la audiencia. No sé si se me escucha bien. Muy bien, te escuchamos. Perfecto. Bueno, contanos en principio con un poquito de delay, así que yo ahí encaro la primera pregunta, que es, bueno, ¿qué análisis han elaborado de esta ley que trata el Congreso en estos momentos, que va a durar una sesión seguramente de muchos días? Y bueno, también el DNU, ¿cuál es la particularidad en relación a los pueblos originarios? ¿A qué afecta? ¿Qué análisis hicieron? Bueno, en principio lo que afecta directamente al tema de la posesión territorial o los derechos territoriales es el DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia. Hoy salió una revocación del fallo que habían hecho en La Plata, de una acción que habían hecho en un centro de excombatientes de La Plata, y bueno, una de las cámaras lo denegó porque no tuvo porque dicen que no tienen legitimación activa, o sea, no son afectados directamente por el tema de los desalojos territoriales. El primer, alerta para pueblos originarios es el DNU. El DNU, para que nosotros podamos, intentar que el Poder Ejecutivo no avance en la derogación de la ley que avala la extranjerización de la tierra, es necesario hacer la presentación de recursos de amparo para anular ese DNU. Luego, con lo que respecta a la ley que se llama Ómnibus, porque tiene un paquete de leyes que es básicamente una reforma constitucional encubierta con más de 360 artículos, y que en definitiva lo que está haciendo es horadar la legitimidad democrática del ejercicio del poder, ahora, hace un rato, le aprobaron el Congreso de la Cámara de Diputados la delegación de facultades. O sea, quiere decir que el mismo Congreso se restringe la posibilidad de hacer leyes y le delega, le concede, le cede al Poder Ejecutivo estas facultades por la declaración de la emergencia económica, sanitaria, financiera y demás. Entonces, parecieran temas lejanos a la cotidianidad que nosotros tenemos, pero no son tan lejanos porque el principio, que impulsa esta gran reforma, lo dice mismo Milei, que es, profundizar el derecho de propiedad privada de todos los bienes. Y para eso necesita esas facultades delegadas para generar negocios con empresas extranjeras, transnacionales, pero también tiene una particularidad que nosotros hoy salimos con un pequeño, alerta, un documento en las redes del tejido de profesionales indígenas. También permite el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Y hay uno de los capítulos que casi nadie, ha debatido públicamente, pero es el capítulo de seguridad y defensa, donde se aprueba un operativo que se llama INALAF, que es el ingreso de tropas chilenas a la Patagonia Argentina. Ya lo han hecho en otras oportunidades, pero ahora se profundiza por varias cuestiones. Primero, porque estamos en un contexto geopolítico como muy severo respecto, a lo que hace Israel en su política, de ataque al pueblo palestino. Y así como definieron, el pueblo palestino enemigo, sabemos que el Estado argentino y el Estado chileno, en términos de seguridad, después del macrismo, también han constituido un enemigo interno, que es el pueblo mapuche. Entonces, por eso también es necesario estar alerta, no solamente a los conflictos territoriales, que hay muchos respecto a los propietarios privados, sino también que ahora se le anexa un segundo actor, que son las Fuerzas Armadas, chilenas, que si se aprueba, esta ley ómnibus de este capítulo, hoy o mañana o pasado, porque no sé cuánto más va a durar esa sesión, también va a estar aprobado esta operación para la zona nuestra. Después, respecto a las cuestiones
estrictamente, económicas, queremos decir que los derechos de los trabajadores mapuches o indígenas son los derechos que tenemos como cualquier tipo de trabajador, son derechos ciudadanos que también se nos van a limitar derechos, por ejemplo, en el servicio doméstico, con respecto a los despidos, con respecto a las licencias por maternidad, por paternidad. Hay una restricción de derechos sociales y civiles que nos van a afectar directamente. Y luego está todo el paquete, digamos, de leyes ambientales. Por ejemplo, se deroga la Ley de Información Pública Ambiental. O sea, cuando nosotros tengamos, mismo ahora tenemos problemas, digamos, de contaminación de suelo, subsuelo, aire o aguas, teníamos con las anteriores leyes el derecho a peticionar, a pedir información. Estaba en vigencia el acuerdo de Escazú. Hay un montón de mecanismos administrativos, legales, por el cual nosotros podíamos peticionar esa información. A partir de esta ley se niegan esos derechos a peticionar, a informar. Tampoco hay una obligación del Ministerio de Ambiente a generar esos informes. O, por ejemplo, el tema de glaciares o el informe sobre los cuerpos de agua. Toda esa información el Estado va a dejar de tener la obligación de emitir esos informes para que nosotros acudamos al Poder Judicial para dirimir conflictos territoriales. En el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se va a poder transportar agroquímico a granel sin necesidad de declarar cuál es el agroquímico que se está transportando, y si no hubiera, digamos, la autoridad de aplicación le diera el permiso, se diera el permiso para el transporte, se entiende que después de pasados los 30 días se puede transportar. Lo mismo pasa en el norte con el bosque. ¿Me están escuchando? Lo mismo pasa en el norte con el bosque, nos decías, ahí justito, pero sí. Sí, lo mismo pasa con el tema de la ley de bosques, que se puede permitir la quema de bosques, y si la autoridad de aplicación no autoriza después de los 30 días de esa solicitud, se da por entendido que estaba autorizada la quema. O sea, es una destrucción total del territorio, de la biodiversidad, para habilitar los negocios inmobiliarios o básicamente para el aprovechamiento de madera muerta. Lo mismo pasa con la ley de fuego. Bueno, hay infinidad de situaciones, digamos que van en detrimento de los derechos que nosotros tenemos como pueblos originarios. Y hay un derecho mayor que está legislado, está encuadrado dentro del marco legal internacional o de derecho público internacional, que es la ley de convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, si no hubo consulta a los pueblos originarios, esta ley es de nulidad absoluta. Pero para que eso, digamos, se haga efectivo, luego de aprobada la ley, nosotros tenemos que acudir al Poder Judicial, que sabemos también, digamos, que tenemos nuestros problemas porque la Corte Suprema, digamos, tiene una irregularidad. O sea, quiero decir que los poderes republicanos están en plena crisis en Argentina, y que primero no era novedad, digamos, en la anterior gestión, pero ahora se profundiza, digamos, la distorsión del pacto democrático, ¿no? Hay algunos estudios, digamos, que hablan de la insatisfacción democrática respecto a los derechos económicos. Bueno, ahora no solamente tienen afectados los derechos económicos, sino los derechos a la autodefensa. Bueno, el protocolo que ha inventado la ministra de Inseguridad respecto a lo que se puede o no se puede hacer una manifestación. Si nosotros tuviéramos que reunirnos durante más de 30 personas en una comunidad, le tendríamos que avisar al ministerio que nos vamos a reunir más de 30. Antes eran 3 personas, bueno, ahora nos modificaron y son 30 personas. Una locura en términos de derechos civiles. Ellos que enarbolan el derecho a la libertad, bueno, prácticamente lo que hacen es cercenar todas las libertades civiles, económicas que teníamos los y las ciudadanas argentinas. Dentro de todo lo malo que pasa, hicieron 2 cosas, digamos, el bloque dialoguista, la oposición dialoguista, colaboracionista o ensobrada, ya no sabemos cómo decirle, logró sacar la ley de los 1000 días que estaba,
pero esa ley que en el primer borrador que se mandó, eliminaba también el principio rector de la interseccionalidad. Quiere decir que no iban a estar obligados los equipos de salud a brindar un servicio de atención de salud a la madre y a las niñeces en su primera infancia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lengua. Eso en la ley estaba establecido, en la ley de los 1000 días. Bueno, parece que eso todavía sigue vigente y volvió a estar. Que no lo modificaron. No lo modificaron. Y después, bueno, la última versión, que no se sabe tampoco cuál es la última versión, que eso es importante, es decir, después del plenario de comisiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Asuntos Constitucionales, que trató durante este mes esta ley, omitió dentro de los invitados o de las reuniones informativas al único indígena en todo el país que le permitieron sus 3 minutos fue a Raúl Sajama, que lo pudo hacer ingresar el FIT. O sea, nosotros por Unión por la Patria pedimos de distintas organizaciones la palabra para intervenir en esas reuniones informativas y no se nos fue dado, simplemente se nos fue dado por el bloque de Unión por la Patria en las reuniones de bloque. Entonces, también hay que decir que más allá de los intentos que nosotros hagamos de tener nuestra voz en la Cámara de Diputados, no logramos, digamos, tener una presencia como sujeto político. Y eso es un retroceso, porque en otros debates más importantes, o por lo menos cuando regían ciertas normas democráticas, teníamos la posibilidad de tener presencia física y presencia política en esos espacios. Y esta vez, en medio de las vacaciones, en medio de las fiestas y todo lo que uno sabe del desajuste económico que estamos atravesando, no fue posible. Entonces, creo que estamos en un momento de gran retroceso y que, bueno, esperamos ahora que la gente está volviendo de sus vacaciones y que va a iniciar el ciclo electivo, podamos confluir en un proceso de organización de todo el movimiento indígena para ver de qué manera vamos a hacer la autodefensa de manera concreta, sin tener estos resguardos legales. Verónica, estamos escuchando a Verónica Asperos Clañán, ella es integrante del tejido de profesionales indígenas. La última, muy cortito, yo algo adelanté. Hoy negaron el genocidio mapuche en la sesión del debate de la ley Ómnibus. Contanos. Sí, la verdad que creo que además de hacer un avance respecto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, además quieren tergiversar la narrativa mapuche, la narrativa histórica que hemos podido construir como pueblo mapuche respecto al proceso de fundación del Estado argentino. Y este diputado del PRO negó que Roca fuera un genocida y negó que hubiera habido en Valcheta un campo de concentración mapuche-tehuelche. A nosotros nos llama mucho la atención porque, digamos, ellos se rasgan las vestiduras, digamos, hablando de la soberanía argentina o pretenden un discurso nacionalista argentino, pero después votan este operativo INALAF que permite a las tropas chilenas ingresar. Y en su discurso fue muy contradictorio porque emitió, digamos, un par de datos que son totalmente refutables desde la investigación histórica, pero que además necesitan, digamos, ocupar el espacio público disputando, digamos, quiénes fueron estos personajes nefastos para la historia de nuestro pueblo. Y yo creo que es momento, digamos, de no solamente estar a la defensiva en términos territoriales, sino también poder invitarlos, así como Villarruel, digamos, generó un acto de homenaje a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo de Estado en la década del 70, también invitar a los y las diputadas, digamos, del campo nacional y popular a que den ese tipo de debates con nosotros presentes dentro del recinto. Está muy bien, Verónica, la seguimos en cualquier otro momento. Te mandamos un abrazo desde Bariloche y gracias, como siempre. Gracias.
Gracias, Belén. De Guayú.